Macao estaba restringido, pero no estaba aislado. De hecho, su conexión con áreas ocupadas y no ocupadas era bastante importante. Esta conexión era significativa para varios actores. Su estatus neutral era ventajoso para muchos por diferentes razones. Como resultado, diferentes fuerzas permitieron que permaneciera sin ocupar y nominalmente neutral. Hola a todos. Hoy tengo el placer de dar la bienvenida a otra colega académica que recientemente publicó un maravilloso libro sobre la historia de la neutralidad. La doctora Helena López es profesora de Historia Moderna de Asia en la Universidad de Cardiff, en Gales. Originaria de Portugal, Helena investigó el enclave de Macao en el sur de China, que fue el primer y último asentamiento colonial europeo en Asia Oriental. Su estudio se titula Neutralidad y colaboración en el sur de China, Macao durante la Segunda Guerra Mundial. Este libro se centra en la experiencia de este pequeño terreno, que en ese momento estaba controlado por el Estado colonial portugués. Desde que Portugal declaró la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo libre, su neutralidad también se extendió a Macao, que los japoneses, chinos, estadounidenses y otros beligerantes respetaron. Aunque los japoneses invadieron Hong Kong, que estaba bajo dominio británico, no tocaron Macao. Este territorio neutral en Asia Oriental llevó a algunas situaciones muy interesantes. Desafortunadamente, el libro no está disponible oficialmente de forma gratuita, aunque algunas bibliotecas en línea famosas podrían tener una copia para ti. Por eso Helena está aquí hoy para contarnos todo sobre su investigación. Helena, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pascal, por la invitación a presentar mi libro. Es un gran placer verte de nuevo en esta ocasión, especialmente porque eres el autor de uno de los pocos estudios sobre la Segunda Guerra Mundial en Asia Oriental que se centran en la neutralidad. Gracias. Y tú eres otro que ahora también está trayendo el enfoque a Asia Oriental. Como siempre, los europeos solo se preocupan por Europa y nunca por nada más, ¿verdad? Así que todos se centraron en eso. De todos modos, tú estás cambiando eso y nosotros estamos cambiando eso. Esta charla será, por supuesto, sobre historia y preparaste una presentación. ¿Puedo pedirte que comiences? Correcto. Así que debería empezar diciendo que mi enfoque principal está en China, no en Japón, como algunos de tus trabajos anteriores, Pascal. También soy historiador de conexiones globales, no politólogo ni teórico de relaciones internacionales. Así que tenlo en cuenta. En los próximos 10 minutos proporcionaré una breve introducción a mi libro, Neutralidad y colaboración en el sur de China durante la Segunda Guerra Mundial. Salió hace unos meses, en junio de 2023. Este es mi primer libro y se basa en aproximadamente una década de investigación con una variedad de fuentes de archivos y bibliotecas en Europa, Asia, América y Australasia. Y como dijiste, el libro no es gratuito, desafortunadamente, pero he añadido un código de descuento en la diapositiva por si alguien quiere comprar el libro o recomendarlo a la biblioteca de su universidad o biblioteca local. Como dice en el título, mi libro explora la neutralidad y la colaboración en Macao, el enclave del sur de China que no fue destruido. Como mencionaste antes, territorio gobernado por extranjeros en China que escapó de la ocupación formal por parte de Japón entre 1937 y 1945. Macao estuvo bajo administración portuguesa desde el siglo XVI y tenía un estatus colonial disputado, no realmente reconocido por los sucesivos regímenes chinos, de la misma manera que, por ejemplo, se reconocía el estatus colonial de Hong Kong.
Podríamos decir que Macao permaneció nominalmente neutral durante la Segunda Guerra Mundial porque Portugal se mantuvo neutral en el conflicto. Es importante destacar que ninguno de los beligerantes quería ocupar Macao. Esto está relacionado con uno de mis argumentos que elaboraré en un momento: las ventajas y usos de la neutralidad de Macao para actores con intereses en competencia. En las décadas de 1930 y 1940, Macao era un territorio muy pequeño que comprendía una península y 2 islas, con una superficie terrestre combinada de solo 15 kilómetros cuadrados. Ahora es aproximadamente el doble de ese tamaño debido a la recuperación de tierras en las últimas décadas, pero sigue siendo muy pequeño. Puedes ver estas 2 islas en el lado derecho del mapa en la diapositiva. Y junto a ello tienes una vista del centro de la ciudad de Macao a finales de la década de 1930, muy parecido a cómo habría aparecido durante los eventos que cubre el libro. Desde el inicio de la guerra total entre China y Japón en 1937 hasta el final del conflicto en 1945, la población de Macao casi se triplicó. Alcanzó alrededor de 500,000 de personas. En el libro, muestro cómo Macao se convirtió en una ciudad de refugiados, donde el número de recién llegados superó al de los residentes preexistentes. Uno de los argumentos del libro se refiere a la centralidad de los refugiados para entender la experiencia de Macao durante la guerra. Había varias comunidades de refugiados, y esto moldeó la experiencia social, económica, cultural, política y diplomática de este enclave globalmente conectado en el sur de China. El libro no es una obra que teorice sobre la neutralidad y no discute en detalle sus particularidades legales. Tampoco se centra principalmente en las negociaciones diplomáticas sobre el mantenimiento de la neutralidad, como lo hacen muchas grandes obras sobre el tema. En cambio, me interesa lo que llamo la experiencia vivida de la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial en Asia Oriental. Me enfoco en Macao, tallando las ambigüedades de su práctica a la desprestigio allí y Gazares. Sostengo que la neutralidad está marcada por muchas capas de colaboración que involucran entre actores japoneses, británicos y otros. Estas capas a menudo se superponían e incluso eran contradictorias. Sin embargo, intencionadas o no, contribuyeron a mantener a Macao bajo administración portuguesa durante y después de la guerra. Ahora volveré a la diapositiva de portada. Debido a su posición geográfica estratégica en el delta del río Perla y la relativa debilidad del poder colonial que lo administraba, Macao no fue percibido como una amenaza por ninguno de los principales beligerantes en la región. Como resultado, Macao se encontraba en la encrucijada de diferentes fuerzas. Sus años de guerra ilustran la competencia de regímenes entre, por un lado, el gobierno central chino de Chiang Kai-shek, que resistía a Japón y con quien Portugal mantenía relaciones diplomáticas sin interrumpir o perturbadas. Los años de guerra de Macao ilustran la competencia de regímenes entre, por un lado, el gobierno central chino de Chiang Kai-shek, que resistía a Japón y con quien Portugal mantenía relaciones diplomáticas ininterrumpidas pero perturbadas, y por otro lado, el gobierno nacional reorganizado de Wang Jingwei, el principal régimen colaboracionista en China. Después de 1941, con la rápida ocupación japonesa de territorios coloniales británicos en el este y sureste de Asia, Macao también recuperó una importancia crucial para el Reino Unido, sin precedentes desde la fundación de Hong Kong aproximadamente un siglo antes. La neutralidad de Macao también atrajo a las fuerzas japonesas, que ejercieron un grado significativo de control económico sobre el enclave, aunque nunca se produjo una ocupación formal, a diferencia de Timor Oriental. A pesar de las frecuentes garantías que los funcionarios portugueses daban de su estricta neutralidad, los usos y abusos de la neutralidad portuguesa en China hacen evidente que era mucho más flexible de lo que parecía.
En Macao, la neutralidad creó un espacio de libertad para actores con intereses antagónicos que coexistían e intersectaban en el territorio. Las oportunidades que ofrecía la neutralidad portuguesa se extendían más allá del enclave. En la China continental, la neutralidad permitía una serie de prácticas ambiguas. Estas incluían a diplomáticos portugueses operando en ciudades ocupadas sin reconocer a las autoridades, colaboracionistas allí y el registro de barcos chinos como portugueses para eludir las restricciones de transporte en tiempos de guerra, entre otras prácticas. En cuanto a la colaboración, este ha sido un tema clave de una excelente historiografía con un enfoque en China en las últimas décadas. Aunque me involucro con algunos de los hallazgos de esta investigación, mi objeto de estudio es algo diferente porque Macao no era un área anteriormente ocupada bajo el régimen de un gobierno colaboracionista chino. Sin embargo, sostengo que la colaboración puede existir incluso sin una ocupación formal. Tener en cuenta el concepto de colaboración, incluso cuando se discute un territorio formalmente neutral como Macao, es factible. Los observadores contemporáneos comentaron y resentían la creciente interferencia japonesa en Macao. De hecho, existían percepciones de colaboración portuguesa y china con Japón en Macao durante y después del conflicto. De manera similar, comparar eventos y acciones en el Macao neutral con áreas en la China ocupada ayuda a reconocer las similitudes y diferencias en este estudio de caso. Debo aclarar que no deseo restar importancia a la fuerza de la resistencia en tiempos de guerra contra Japón. La evidencia sugiere que la gran mayoría de los residentes de Macao durante la guerra apoyaron a los aliados. Sin embargo, señalo que en un territorio neutral, la resistencia en sí misma estuvo marcada por la colaboración. Sostengo que los casos de colaboración con Japón en el país deben considerarse junto con otros casos a menudo más fuertes de cooperación con las fuerzas chinas o de colaboración interimperial con los británicos. Estos pueden verse como formas de colaboración que no implican una potencia ocupante. En el caso de la resistencia china, estas formas de colaboración desafían el mito de la estricta neutralidad portuguesa. Los entendimientos locales sino-portugueses en Macao no representaban una política estatal de apoyo a la resistencia antiimperialista de China. En cambio, eran respuestas ad hoc al desplazamiento y otras contingencias del conflicto. La diplomacia es fundamental para entender la neutralidad y la colaboración en Macao. En algunos aspectos, el libro debe verse como una obra de historia internacional. Quiero subrayar que las limitaciones y oportunidades prácticas cotidianas de la neutralidad y la colaboración iban más allá de las decisiones tomadas por los responsables de las políticas gubernamentales y los diplomáticos. Las conexiones globales de Macao se hacen vívidamente evidentes cuando consideramos el impacto social de la guerra. La gente en Macao, ya fueran residentes preexistentes o refugiados, sufrió los efectos del conflicto de manera similar a otras áreas de China. Esto me lleva a otro argumento clave del libro. En lugar de enfatizar el aislamiento y el excepcionalismo de Macao durante la guerra, el libro coloca sus múltiples conexiones regionales en el centro. Observo múltiples y sorprendentes paralelismos con territorios extranjeros gobernados de manera neutral en China, que se estudian con más frecuencia, a saber, el asentamiento internacional de Shanghái y la concesión francesa durante el llamado periodo de Long Island de 1937 a 1941. También noto tanto similitudes como conexiones con Hong Kong bajo dominio británico y Guangzhou bajo dominio francés antes de la ocupación japonesa. Sostengo que estos territorios gobernados por extranjeros no estaban aislados. En su nominal neutralidad, eran en gran medida parte de la guerra en China
y, por lo tanto, parte de la historia de China en guerra. El libro destaca la importancia de los actores chinos y sitúa a Macao como un lugar significativo para entender la Segunda Guerra Mundial global de China. Desde sus orígenes en la década de 1930 en Asia Oriental, el conflicto involucró a una variedad de actores internacionales con contactos oficiales y no oficiales en acciones que conectaron Asia y Europa. Debido a su neutralidad, Macao fue una intersección importante, un lugar de encuentro, para citar el título de un libro sobre Hong Kong de Elizabeth Sin. Es precisamente la importancia y los efectos duraderos de estas redes de conexión que vinculan a diferentes personas y lugares cercanos y lejanos, lo que enfatizo en el libro. No el aislamiento de Macao, sino en realidad sus muchos vínculos con diferentes partes de China y también con lugares más lejanos. Hay mucho más que puedo decir sobre esto, pero me detendré aquí y dejaré otros aspectos para ser abordados en sus preguntas. Quiero decir, Elena, es un estudio hermoso el que hiciste, porque realmente nadie se molestó antes que tú en intentar mirar a Macao. Los neutrales siempre tienen este problema de que durante la guerra están bajo una gran presión de todos lados, ¿verdad? Cada lado usualmente dice que no deberías colaborar tanto con el otro. La colaboración siempre es la acusación. Por otro lado, después de la guerra, nadie está interesado en ellos, porque no fueron parte de ella. Así que caen en el olvido y nunca son parte de la estructura de posguerra. En el epílogo, también señalas las conexiones de Macao que encontraste, no solo como un lugar para refugiados, sino también para espías y diplomacia. Los británicos, estadounidenses y japoneses estaban usando Macao, mientras también le ponían presión. Y los chinos, por supuesto, porque tenemos 3 entidades chinas al mismo tiempo, ¿verdad? Así es. Chiang Kai-shek, el nacionalista cuyos descendientes políticos son hoy los gobernantes en Taiwán, ¿verdad? La República de China. Wang Jingwei, que desapareció. Quiero decir, era el gobernante títere colonial japonés. Wang Jingwei, who disappeared. I mean, he was the Japanese colonial puppet, and we have Mao Zedong. Y tenemos a Mao Zedong y al PSH, que hoy gobiernan la China continental. Todo se conecta, por supuesto, con el presente. Pero entre estas entidades, incluidos los japoneses, ¿quién fue el más crítico en su estudio? Y Portugal, por supuesto. ¿Quién fue el más crítico para que Macao sobreviviera y permaneciera ileso? Survive and remain unharmed. Bueno, las 3 fuerzas chinas, los nacionalistas de Chiang Kai-shek, los comunistas liderados por Mao y los colaboracionistas, tenían intereses en Macao por diferentes razones. La neutralidad les convenía a todos, nuevamente por diferentes razones. Después de la guerra, los nacionalistas de Chiang Kai-shek estaban muy decididos a descolonizar Macao, al igual que Hong Kong, pero no sucedió. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil China comenzó o se reanudó, dependiendo de la perspectiva. Esto creó un conjunto diferente de prioridades que ya no colocaban la descolonización en el sur de China en primer plano. Los 3 grupos usaron Macao para circular y recopilar información sobre el otro lado y también para ayudar a los refugiados chinos. Todos ellos, por diferentes razones, estaban interesados en la difícil situación de la significativamente aumentada población china en Macao, que buscaba refugio allí. Expresar preocupación y estar involucrados en el alivio de los refugiados también ofrecía posibilidades de legitimar sus visiones nacionalistas, ya que todos ellos tenían una visión para la nación china. Además, buscaban contacto con representantes extranjeros, especialmente en la fase inicial de la guerra, para obtener simpatía o apoyo activo. Así que no diría que hay una fuerza china en particular responsable de mantener a Macao neutral.
Todos usaron la neutralidad de Macao para sus propios fines, al igual que los japoneses, los británicos y las autoridades coloniales portuguesas. Una de las razones por las que los japoneses invadieron Timor Oriental, que también estaba bajo el dominio colonial portugués, pero no invadieron Macao, fue porque los australianos llevaron a cabo una invasión. En tu libro, creo que lo llamas un desembarco no autorizado. Los japoneses respondieron de inmediato, diciendo, están invadiendo Timor Oriental. Ahora tenemos que contraatacar. Esto fue en realidad una trampa puesta por los aliados para atar a las fuerzas japonesas en Timor Oriental y luchar contra ellas allí en el terreno, transformando Timor Oriental en un campo de batalla. Esta acción también, francamente hablando, enfureció mucho a Portugal. ¿Cómo vio el gobierno portugués esta invasión de Timor Oriental y afectó la relación entre Portugal y Japón con respecto a Macao? Esa es una pregunta muy interesante. En realidad, no he investigado sobre Timor Oriental, pero el caso aparece en algunas de las fuentes sobre Macao. Es un excelente ejemplo para ver la diferencia entre la posición del gobierno portugués, que estaba gobernado por el régimen autoritario de Salazar, y lo que estaba sucediendo en el terreno en Timor Oriental. La mayoría de la población allí apoyaba a los aliados y daba la bienvenida a las fuerzas australianas y holandesas que realizaron el desembarco no autorizado o invasión, si quieres llamarlo así. Se oponían y resistían mucho a los japoneses. Hubo resistencia guerrillera contra los japoneses tanto por parte de los colonos portugueses, muchos de los cuales eran prisioneros políticos exiliados a la fuerza desde Portugal, como por parte de los locales timorenses. Y también hubo resistencia china en Timor porque Timor tenía una comunidad china significativa durante muchas décadas, si no siglos. Timor sirvió como una advertencia de lo que podría suceder en Macao si la resistencia se volvía demasiado abierta y atrevida contra Japón. Las fuerzas militares japonesas podrían simplemente ocuparlo formalmente, lo que tendría grandes consecuencias. Había una gran población de personas desplazadas, la mayoría de las cuales eran chinas. Después de 1941-42, esto también incluía un gran número de civiles aliados que eran refugiados de Hong Kong. Estos eran civiles aliados no chinos, debo agregar. So non-Chinese allied civilians, I should add. Timor is kind of this perennial Timor sirve como una advertencia perenne de lo que podría suceder si hay una resistencia muy abierta en Macao. La posición del gobierno portugués es bastante ambigua, porque quieren mantener el control colonial sobre Macao y los territorios que ya gobernaban. Parte de la estrategia del régimen de Salazar, de compromiso con Estados Unidos y el Reino Unido, más tarde en la guerra fue asegurar que las concesiones que hicieron a los aliados con respecto a las Azores permitieran a los portugueses recolonizar Timor Oriental después de la guerra. Eso es, de hecho, lo que sucedió. También pretendían mantener su control sobre Macao, lo cual no era la intención del gobierno chino. Sí, sabes, esto también muestra bastante bien que la neutralidad, tal como la practicaban los europeos, era parte de la empresa colonial. Aunque la cuestión de la neutralidad nunca fue primordial para el colonialismo, desempeñó un papel. El colonialismo funcionó de muchas maneras diferentes, pero el concepto de neutralidad fue uno de ellos que los europeos extendieron. Era como, está bien, también cuenta para todos los territorios que anexamos brutalmente, y así sucesivamente. Pero dentro de la esfera de la beligerancia, eso fue de alguna manera aceptado. Esa es la parte sorprendente. Uno pensaría que Macao, siendo un puesto tan pequeño justo al lado de Hong Kong, sería fácil para los japoneses tomarlo. No sería difícil para ellos. Pero no querían hacerlo porque querían mantener una relación intacta con Portugal. En esa situación,
En contraste que los portugueses estaban tratando de usar tanto la zanahoria como el palo para convencer a los japoneses de dejar a Macao en paz. Bueno, quiero decir, de dejar Macao para ellos, se podría decir. Leave Macao to them, must say. That's again an interesting question. I mean, I don't think the Portuguese colonial De nuevo, administration una pregunta had, interesante. No creo que la administración colonial portuguesa en Macao tuviera mucho poder para influir en las respuestas japonesas. Estaban muy presionados, especialmente después de la ocupación de Hong Kong. Era una relación muy desigual con Japón, donde las fuerzas japonesas claramente tenían la ventaja. El gobernador de Macao en ese momento y los miembros de la administración intentaban operar bajo varias restricciones. Por lo que no se debe atribuir la administración colonial portuguesa el medidas a seguir a Macao a su pueblo refugiado, como intentar argumentar más tarde. Saving its refugee population, as it tried to argue later on, but actually, they did try to. Pero en realidad intentaron tratar con sus homólogos japoneses de una manera que asegurara que no ocurriría una ocupación formal. Eso no sucedió porque tampoco interesaba a las fuerzas japonesas. Podían obtener todo lo que querían de Macao sin la molestia de una ocupación formal. Una ocupación formal implica una serie de desafíos. Los japoneses extrajeron lo que querían económicamente, y políticamente, instrumentos de recolección de inteligencia de Macao sin tener que ocuparlo. Así que les sirvió bien, neutral como era, siempre y cuando pudieran ejercer un grado de influencia, lo cual hicieron. Ahí es donde entra la parte de colaboración de tu libro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de colaboración tuvo lugar realmente? ¿Entre quiénes? Between who and who? Una de las cosas que argumento en el libro es que necesitamos pensar en la colaboración en estos territorios neutrales como algo que puede significar muchas cosas. Por un lado, está la comprensión tradicional de la colaboración, que implica trabajar con el poder invasor y sus representantes. Por ejemplo, esto podría incluir facilitar la transferencia o circulación de materiales estratégicos, transportar tropas y reclutar trabajadores. Por parte de las autoridades portuguesas, hubo mucha más disposición a censurar noticias o reprimir actividades de resistencia por parte de los chinos e incluso de los británicos más tarde. Nunca hubo ningún intento de reprimir la propaganda o las actividades japonesas, simplemente porque eran impotentes para oponerse al gobierno japonés. Por otro lado, también tenemos casos de colaboración que algunos podrían ver como cooperación. En un territorio neutral, si consideramos las percepciones japonesas, ellos también ven colaboración con los aliados. Por aliados me refiero a los chinos, británicos y en menor medida estadounidenses. Hay una cooperación y colaboración muy activa sobre el terreno entre diferentes actores, chinos, portugueses y británicos. Esto es muy claro. Uno de los puntos que menciono en el libro es que esta colaboración con los británicos se basaba en el colonialismo. Los británicos eran vistos como protectores de los intereses coloniales portugueses. La relación entre Macao y Hong Kong se destaca en este contexto y era muy fuerte. Incluso el gobernador, a quien algunos académicos ven como pro-japonés, yo argumentaría que era mucho más pro-británico. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con una posición que era antifascista. Estaba muy arraigado en sus intereses coloniales. Hay estudios muy reveladores que muestran cómo estas grandes potencias, ya sean regímenes fascistas o incluso regímenes comunistas, actúan al unísono cuando se trata de territorios extranjeros. El estudio más convincente que he visto fue sobre Mongolia,
y cómo el enfoque de la Rusia zarista hacia Mongolia se volvió exactamente el mismo bajo los comunistas después de menos de 2 años de la toma de poder comunista. Parece que la geopolítica no se preocupa mucho por la naturaleza de los regímenes y está más interesada en la territorialidad. La acusación de ambos lados de que los neutrales no los apoyan lo suficiente y apoyan demasiado al otro lado es significativa. Y luego también en el encuadre más adelante, que es la única pregunta que tengo, este término colaboración alude a la colaboración con el enemigo, ¿verdad? Hemos tenido eso. Tenemos leyes en los Estados Unidos y demás. Y también después de la guerra, ya sabes, a menudo se aplica a territorios neutrales. Estos territorios son acusados de colaborar con el enemigo. Pero la realidad para los neutrales y también para los territorios es que no estaban en guerra. No tenían enemigos. Así que la colaboración es simplemente comercio normal y un derecho soberano a interactuar. Ahora, ¿dirías que Macao durante la guerra fue un ejemplo donde, como los suecos que permitieron a los alemanes pasar por su territorio, Macao también hizo cosas que están claramente fuera de los límites de lo que podríamos llamar neutralidad legítima? Oh yes, absolutely. Certainly the transportation of strategic Oh, materials is sí, something absolutamente. different belligerents use El Macao transporte de materiales for. estratégicos era algo para lo que diferentes beligerantes usaban Macao, y también para espiar al enemigo y recopilar inteligencia. También hubo un grado de violencia que no se puede negar. Macao fue un sitio de asesinatos políticos y actividades similares. En cuanto a la cuestión de la colaboración, parte de mi uso del término es un intento de vincular el caso de Macao con la investigación sobre la China ocupada. Esta investigación ha examinado casos de colaboración en varias partes de la China ocupada y ha notado similitudes sorprendentes en algunas prácticas, aunque Macao no fue formalmente ocupada. Even though Macao was not occupied formally. But there are, for example, sources of the period. Pero hay, por ejemplo, fuentes del periodo que describen a Macao como de facto ocupado, aunque no oficialmente, porque el nivel de control japonés era realmente muy fuerte. Ciertamente era más fuerte que cualquier influencia que los aliados pudieran haber tenido, especialmente en la década de 1940. Así que muchas cosas no neutrales estaban sucediendo, particularmente en el transporte. Había transporte de tropas y contrabando. En la década de 1940, vemos esto muy claramente con el transporte marítimo japonés entre Macao y el sudeste asiático. Algunos de estos barcos fueron hundidos por las fuerzas aliadas en el Pacífico, creando desafíos significativos para Macao en sus líneas de suministro también. Sí, solo quiero señalar que esto es en realidad ilegal, según las leyes de la guerra. Incluso si hay contrabando en un barco neutral, los beligerantes no tienen derecho a hundirlo. Tienen derecho a abordarlo, quitar el contrabando y luego alejarse de nuevo. Pero por supuesto, durante las grandes guerras, nunca hacen eso. Es interesante cómo estas leyes de neutralidad siempre se tergiversan para imponer más restricciones a los neutrales, mientras que los beligerantes se toman todo el derecho a hacer lo que quieran, solo frenar el comercio. Es tan natural como es y la noche. Sí, quiero decir, en eso de Macao, el problema era que gran parte del transporte marítimo, especialmente en la década de 1940, se realizaba en barcos japoneses, así que estos no eran barcos neutrales. También ocurre al revés, ya sabes. Steve Neff escribió sobre eso de manera hermosa, afirmando que los bienes neutrales en barcos beligerantes, en teoría, no pueden ser condenados y confiscados. En la práctica, por supuesto, lo serán. Y por supuesto, sí, y en la práctica, algunos de estos barcos transportaban oficialmente suministros como arroz, que era crucial para alimentar a la población de Macao. Pero también transportaban metales preciosos o materiales utilizados para el esfuerzo bélico japonés en el sudeste asiático. Esa fue probablemente la lógica detrás del hundimiento de los barcos. A medida que la guerra entraba en sus últimos años,
Los suministros se volvieron muy limitados. Sí, cuanto más se prolongaba la guerra, más ampliaban los británicos y los estadounidenses sus listas de contrabando, lo cual es también el truco más viejo del libro. Al principio solo se consideran contrabando las armas y la pólvora negra, pero al final, el oro, el dinero y casi todo lo demás se consideran contrabando y objetivos legítimos. Así que, a medida que la guerra se intensifica, se vuelve cada vez más difícil para los barcos neutrales continuar. Bueno, quiero decir, hay paralelismos con Lisboa, supongo, y varios académicos han estudiado a Portugal en la Segunda Guerra Mundial con un enfoque en Europa. Nuevamente, los problemas de restricciones comerciales son muy prominentes allí. Pero el otro lado de esto es la existencia de negocios de guerra muy lucrativos. Los empresarios locales en Portugal, Macao u otras partes del Imperio portugués no han sido estudiados mucho. Sabemos muy poco sobre lo que estaba sucediendo en Mozambique o Goa, que también estaban bajo el dominio colonial portugués. Eran técnicamente neutrales, pero estaban en la encrucijada de diferentes fuerzas. Y estoy seguro de que hay varios paralelismos con el caso de Macao en términos de la llegada de personas desplazadas, nuevas restricciones al comercio, pero también nuevas oportunidades en el comercio. Lo que veo en Macao es el surgimiento de intermediarios locales muy poderosos. Están vinculados y se elevan significativamente debido a los negocios de tiempos de guerra y su posición privilegiada como intermediarios. Esto dice este profundo en la Macao, y posiblemente en su política en el periodo europeo. Lo mismo podría decir de Lisboa. ¿Qué piensas que tu estudio arroja una luz diferente sobre Asia Oriental y la guerra? Porque te estás enfocando en ese puesto neutral, de los cuales había muy pocos. Después de muchos años de investigación y escritura, ¿cómo ves ahora Asia Oriental y la guerra de manera diferente? Creo que mi libro no es el único en hacer este caso, pero pone mucho énfasis en la historia social de la guerra. Ve a los refugiados y el desplazamiento como absolutamente cruciales para entender la historia de la guerra. En Asia Oriental, particularmente en China o el sur de China durante la Segunda Guerra Mundial, no podemos simplemente escribir una historia diplomática de las relaciones exteriores. Necesitamos tener en cuenta la dimensión social, porque la escala del desplazamiento fue increíble. Moldeó muchos otros aspectos, incluso la economía. A lot of these other dimensions. It shaped the economy of these territories. It shaped the culture of these territories. Moldeó la cultura de estos territorios. Uno de los hallazgos más sorprendentes para mí fue la escala de reubicación de instituciones educativas. Varias escuelas se trasladaron desde China continental a Macao. Esto reflejaba otras reubicaciones que ocurrían hacia áreas no ocupadas en China y inicialmente hacia otros territorios neutrales bajo dominio extranjero, como Hong Kong. Esto moldeó profundamente estos territorios neutrales. Hubo un verdadero auge en tiempos de guerra a finales de la década de 1930. Tendemos a pensar en el impacto de los refugiados en la formación de Hong Kong como una historia de la Guerra Fría, pero también es una historia de la Segunda Guerra Mundial. Este precedente moldea muchas respuestas durante la Guerra Fría, particularmente en lo que respecta a las instituciones involucradas en el alivio de los refugiados. Destacar el papel de los refugiados es crucial. Otro punto clave es la importancia de las conexiones duraderas, incluso durante los años restrictivos de 1942 a 1945.
Macao estaba restringido pero no aislado. Sus conexiones con áreas ocupadas y no ocupadas eran significativas. Esta conectividad era importante para varios actores. Debido a que su estatus neutral era ventajoso por muchas razones, diferentes fuerzas permitieron que Macao permaneciera desocupado y nominalmente neutral. Y esto terminó sirviendo muy bien a los intereses coloniales portugueses porque se mantuvieron en el poder. Lograron mantener el control colonial. En la ola de descolonización posterior a la guerra que barrió Asia, los años posteriores a 1945 en China están marcados por la recuperación de la soberanía sobre las concesiones extranjeras. Pero eso no sucedió en Macao. Y tampoco sucedió en Hong Kong. El hecho de que Macao fue neutral a los refugiados de Hong Kong es significativo. A explicar por qué. En Chinese Pakistán, posteriormente se permitió eso los recuerdos de colonizar Hong Kong, o sea, Kong, si se quiere decir así. To recolonize Hong Kong, if you want to put it like that. Yeah, how they were able to. They had enough Sí, people in pudieron Macao to hacerlo. go back and- Tenían suficiente gente en Macao para simplemente regresar y continuar desde donde estaban. Creo que tu estudio es muy importante. Se relaciona con algunas de las investigaciones recientes, también de Martia Bauus y otros, que siguen diciendo que pensamos en la Segunda Guerra Mundial como un momento en que las grandes potencias estaban unas contra otras y el mundo estaba fracturado. Pero en realidad, el mundo era bastante similar a como es hoy, solo que con mucha más violencia. Había muchas interconexiones. Sí, algunas de ellas se rompieron, pero no todas. Muchas conexiones permanecieron, e incluso hubo intercambios entre bloques a través de los neutrales. En realidad, sirvió a todas las partes. And it served all parties actually. Yeah, I think that's Sí, creo que eso es fascinante sobre el estudio de los neutrales, ¿verdad? Que cómo funcionan como intermediarios entre lados opuestos. La neutralidad también sirve a los intereses de los neutrales. Obviamente. Los estudiosos de la neutralidad siguen enfatizando este punto. Estudiar territorios como Macao nos permite entender la neutralidad y la complejidad de estas múltiples redes de conexión entre varios actores de diferentes nacionalidades y clases. Tienen que interactuar porque las contingencias de la guerra lo requieren. Estas interacciones son facilitadas por la existencia de territorios neutrales. En el caso de territorios coloniales como Macao, estas son neutrales son amigas y contradictorias. Creo que la historia de Macao a menudo se cuenta de una manera muy positiva, como si no ocurriera nada malo allí. Pero en realidad hubo eventos muy serios y violentos, incluso en un lugar que estaba nominalmente en paz. Las interacciones continuaron incluso bajo restricciones. Para mí eso es lo que lo hace tan fascinante como un caso de conexiones globales durante un tiempo de interrupción. Global connections during a time of disruption. Esas son palabras muy hermosas para terminar la discusión. Elena López, muchas gracias. Y a todos, si tienen acceso, consigan una copia de su maravilloso libro. Gracias, muchas gracias. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.